Mm, Solo eres libre cuando te autorregulas. Bernardo Toro. En esta presentación expondré sobre la ética del cuidado, documento elaborado por el profesor Bernardo Toro. Mi nombre es Sergio Hernando Celi Díaz, estudiante de maestría de primer semestre. La especie humana se encuentra en la paradoja de la acumulación y el éxito. ¿Esta paradoja en qué consiste? En que tenemos todas las condiciones creadas para desaparecer como especie y a la vez también tenemos esas condiciones para reconocernos como especie. El profesor Bernardo decía que era la primera vez en la historia en donde nosotros podíamos reconocernos como una única especie, no como personas o grupos aislados, sino todos reconocernos e identificarnos como una sola especie. Dentro de las condiciones que creamos para desaparecer como especie, tenemos en primer lugar, pues lo que es el cambio climático. En segundo lugar, el profesor Bernardo lo denomina como los límites del agua. Y en tercer lugar, los límites del territorio químico, que hace referencia a qué? A la interacción del planeta que tiene con el riesgo de desaparecer. Todos estos factores son de suma importancia y en un punto en donde ellos incrementen su intensidad, su aparición en el mundo, pues lo que van a hacer es que nosotros desaparezcamos. Si nosotros desaparecemos, igual la Tierra sigue y va a generar cambios en más o menos 4.000 millones de años, pero nosotros no, nosotros sí estamos en riesgo. La Tierra no está en riesgo, nosotros como especie somos los que estamos en riesgo de desaparecer. Pero a la par de la paradoja expresada anteriormente, se observa también cómo es el primer momento en la historia donde nos podemos reconocer como una sola especie, ya que en el siglo XX se mejoró lo que es la comunicación, han hecho que el ser humano tenga condiciones favorables para su reconocimiento como especie. Ya no somos un continente en Europa y otro en América, sino ya prácticamente tenemos un lazo comunicativo más filial, más cercano frente a lo que es la comunicación. En este paradigma del cuidado encontramos dos postulados. El primero, que es saber cuidar, que consiste en saber hacer transacciones ganar-ganar y en la comensalidad. Y el otro, que es el saber conversar, que está enfrascado en lo que es el respeto y la hospitalidad. Este universo de valores conforman lo que se denomina la nueva cosmovisión. Cuando hablamos del saber cuidar, nos referimos a cuando amamos, las personas cuidamos, y cuando cuidamos, amamos algo. Entonces, el cuidado constituye una categoría de este nuevo paradigma. Es un paradigma de civilización que pues está tratando de emerger en todo el mundo. Asimismo, el cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y de regeneración de daños pasados. En el saber cuidar, debemos de tener en cuenta el primer aspecto, de sí mismo. En esto que incluye lo que es el autocuidado corporal y el autocuidado espiritual. En el de los otros, todos aquellos que son cercanos y lejanos, debemos de saber hacer vínculos emocionales con las personas. Hay que recordar que somos seres sociales, no solo seres individuales. En el aspecto del intelecto, encontramos que hay que pasar de la fuerza cognitiva, del ganar siempre conocimiento como victoria, al altruismo cognitivo. Yo no lo sé todo,
realmente y hay cosas que me faltan por aprender. En la parte que dice de los extraños, cómo saber cuidar a los extraños es, por ejemplo, la forma en que cuidamos los bienes públicos. Estos bienes producen equidad y protegen a los otros. Y en el último que podemos observar es en el saber cuidar del planeta, ¿cierto? En la austeridad, utilizando sobre todo lo que son el uso de las 3 Rs, ¿cierto? Reducir, reutilizar y reciclar. Y empezar a manejar los términos o empezar a estudiar a fondo lo que es la ecoconciencia en las personas. Cuando hablamos de cuidar de sí mismo, nos estamos haciendo referencia a dos aspectos. El primero que es cuidar el cuerpo y el segundo que es cuidar el espíritu. Al hacer referencia a cuidar el cuerpo, se menciona como el lugar, ¿cierto? Se menciona como el lugar donde puede ser o habitar. Los autocuidados que uno debe tener en su salud, en la forma en que se expresa, en su aspecto estético. A eso nos referimos con el cuidado del cuerpo. En el cuidado del espíritu nos referimos al autoconocimiento, a la autoestima y a la autorregulación, que sería la misma autonomía, ¿cierto? Cuando hay conocimiento y control de los sentimientos, se puede denominar que uno tiene esa autonomía, ese autoconocimiento, ese autocontrol, esa autorregulación. Esa es la parte de cuidar el espíritu. Para poder entender la lógica del paradigma del cuidado, debemos de entender que el ser humano debe mutar, debe mudar, debe cambiar su aspecto, ¿sí? Del estado en el que se encuentra. Pasar de lo que es la heteronomía, que son los comportamientos normados, las regulaciones externas, ¿cierto? Esas regulaciones externas producen temor, producen dependencia de las cosas. El hacer las cosas bien o hacerlas mal, dependiendo de una aprobación para que sea un premio o un castigo, ¿sí? La sensación de bienestar si hago las cosas bien o de dolor si no las hago bien, es una forma de heteronomía que tenemos. Hay que mutar de esa parte de la heteronomía lo que es la autonomía, ¿cierto? Que es un equilibrio en qué? En el proyecto de vida, ¿cierto? En la autorregulación, que es la que produce libertad. Yo soy el que oriento mi vida, ¿cierto? ¿La libertad de qué? Libertad, pues si yo cometo un error, sé que lo debo corregir, debo entender que hay aciertos y errores en lo que hago y con ello tengo una responsabilidad, ¿sí? Si llega a suceder esto del acierto y error, podemos comprender que se está haciendo un aprendizaje y si se evidencia ese aprendizaje es cuando en las personas viene lo que se denomina el cambio real. El saber cuidar de los cercanos y los lejanos es el cuidar de los otros. El cuidar de los cercanos es saber establecer pues un vínculo familiar que uno tenga, el saber hacer amigos. El profe Bernardo lo que dice es que se estudie o se pueda implementar lo que es la amigología, que es el saber y lo otro que es el saber hacer relaciones en pareja, cómo se hacen las relaciones en pareja o la noviología. Entonces, que no somos seres individuales, porque pues los seres individuales o los estudiantes o los chicos, la población juvenil, que se encuentran mucho tiempo estando solos, pues ellos tienen la tendencia a entrar fácilmente en lo que es la depresión, ¿sí? La depresión conlleva a otros problemas, como por ejemplo la adicción, ¿cierto? A la intolerancia que genera la violencia y muchas veces en esa incomprensión que tiene el mundo de ellos, precisamente por estar aislados, solos, pues en muchos casos desafortunados se llega a lo que es el suicidio. De los lejanos, ¿cómo sería? Pues entonces está orientado al saber crear, ¿cierto? Lo que son las redes sociales, esas redes sociales que están dadas a la tendencia al apoyo social y profesional, ¿cierto? A pertenecer a una organización, ser parte de un lugar, tener un comportamiento inclusivo en algún lugar. Los estudiantes cuando están en un colegio pertenecen no solo al colegio, sino a un grado, pertenecen a un grupo, pertenecen a un género. En este caso, a veces esa tipificación
es lo que le permite también cuidar a los demás. Entonces, ¿cómo está mi compañero? ¿Trabajo algo de comer o no? Entonces, yo ahí digo y me pongo en la posición del otro también, del cómo cuido a mis compañeros para que todos estemos bien. Pasamos ahora al cuidado del intelecto. Entonces, aquí se habla de dos conceptos. El cuidar del intelecto respecto a renunciar al principio del guerrero, o sea, a la fuerza intelectiva que hay, ¿sí? Dejar de mirar a la inteligencia como algo de propiedad personal, privada, ¿cierto? En este sentido, pues es una parte que se localiza solamente para unas pruebas, ¿cierto? La inteligencia. Eh, en la academia, lo que se pretende con los niños es que ellos sean más inteligentes y que sean más competentes para que respondan a unas pruebas de evaluación, ¿cierto? Que son estandarizadas. Y la idea es que el estudiante pues sea el más inteligente de todos, entonces ponen los puestos para que ellos compitan dentro de los puntajes, los resultados, se premia al mejor, a los que no son término promedio, pues no se les da premio y demás, ¿cierto? Entonces hay que salir de ese aspecto de cuidar nos tenemos que cuidar el intelecto, de no continuar en el principio del guerrero de fuerza intelectiva, pilas, y pasar a lo que nosotros denominamos, ¿cierto? El principio, ¿cierto? Del intelecto, del altruismo, ¿cierto? Hay que es, por ejemplo, cuidar el intelecto bajo condiciones, ¿cierto? De la aceptación de que uno tiene sus debilidades y fortalezas, ¿cierto? Cómo a través de la cooperación usted puede reconocer los errores y fortalecerlos en aprendizajes, ¿cierto? Todo parte desde un principio. Entonces, por ejemplo, empezarse a reconocer uno mismo, bueno, quién soy yo, cuál es mi tiempo, quiénes me acompañan alrededor para poder complementar mi aprendizaje. Para poder desarrollar esa capacidad, entonces van a aparecer muchos problemas, ¿cierto? Pero entonces ahí uno no los va a buscar solucionar desde la perspectiva individual, sino uno va a empezar a preguntarse lo siguiente: ¿con quién puedo estar para que me pueda apoyar a resolver esto? ¿A quién le podría preguntar? ¿Cierto? ¿Qué fuente sería confiable para que yo pueda aprender también a solucionar este problema? Entonces, la idea de esta parte altruista es desarrollar, ¿cierto?, de manera continua el intelecto buscando soluciones no solo en sí mismo, sino en los demás. Es esa parte del aprendizaje que no puede ser solo, sino con las demás personas. El cuidar a los extraños está orientado desde el saber cuidar y fortalecer pues la producción de lo que son los bienes públicos, ¿no? Ahí como vemos en la imagen central, es un bien público lo que podemos observar. Independiente del estrato social que haya de la población, siempre todos tendremos el mismo acceso, por ejemplo, a ese lugar, ¿sí? La abundancia de bienes públicos pues hace posible que haya equidad y protege a toda la población, quiere decir que hay solidaridad entre todos. Hay una parte importante que voy a retomar al final, que es esta que va a mencionar, la participación política y el ejercicio ético de la vida pública, la formación política, para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos del cuidado de los bienes públicos, estamos hablando de que lo público conviene a todos de la misma manera, ¿cierto? Para tener, ¿qué? Dignidad. Sobre todo es en esa palabra, en la dignidad, ¿sí? Hay, como vemos, hay tres diamantes en los cuales habla como las diferencias que hay entre la educación, ¿cierto? A pesar de que la educación debería ser pública para todos, pero está dividida, por ejemplo, en el país en lo que es la educación estatal y la educación privada. No le enseñan lo mismo o los mismos contenidos o no tienen las mismas oportunidades los niños de las instituciones académicas estatales que los que están en las instituciones académicas privadas, ¿cierto? Entonces, ahí habla Bernardo de que hay una fractura social, ¿sí? Entonces, porque para los dos no hay esa igualdad, ¿cierto? Por eso no es pública la educación en este momento en Colombia, ¿cierto? ¿Serviría si fuera pública? Claro. ¿Cuándo sería pública? Cuando un señor de una empresa, digamos, muy reconocida de Bogotá, por poner un ejemplo, el hijo estudiara en el mismo colegio que un señor que, por ejemplo, vende frutas en la calle, que los dos se encontraran en el mismo colegio. ¿Sí? Ya se sabría que los dos reciben la misma educación, ¿cierto? Que ya al final de su vida tienen direcciones diferentes, sí,
por los medios y posibilidades, pero la educación sería pública si no hubiera esas distinciones, por ejemplo, para este caso de clasificación. Hablábamos de la parte política que se iba a hacer como la reafirmación al final y aquí está. Entonces, estos cambios solo pueden ser a partir de la política, de que nosotros formemos en los estudiantes, ¿cierto? En conocimiento sobre el Estado social de derecho. ¿Pero para qué esto, hombre? Pues para que estas personitas que se están formando representen nuestros intereses, o sea, los intereses de los pueblos. Hay que tener en cuenta mucho esta última parte que se deja de lado. Pensamos mucho en la parte formativa, más no en la parte de formación política de los niños. El cuidar del planeta. Se menciona la austeridad, ¿cierto? Como un valor fundamental de la vida y la expresión social, porque es que hay gente que lo que busca es gastar, gastar, invertir, derrochar cosas y bote y bote y bote cosas, así como el ejemplo que el profe nos decía de Chile. Eh, el ser austero también nos permite, ¿cierto?, contribuir en este cuidado del planeta. El reusar las cosas, por ejemplo, el reducir el consumo, el reciclar los residuos, todo esto genera eh, aportes que podemos hacer para la preservación de la vida en el planeta. Habla también de un aspecto más que es la de conciencia, que es entender que somos parte del planeta, ¿sí? Que no somos los dueños en ningún momento, ni que somos superiores a la vida misma. O sea, hay que diferenciar de esas cosas. Si nosotros podemos hacer esa ecoconciencia, podremos marcar la diferencia. En las transacciones ganar-ganar, hay 4 aspectos a tener en cuenta. Primero, la riqueza y la equidad deben aumentar, ¿cierto? Entonces, al aumentar estos 2 aspectos, también se debe crear una ética como económica, ¿cierto? Que haya una competencia, ¿sí? Una competencia quiere decir una equidad para poder participar y que no haya una disparidad tan alta como la que se encuentra en este momento en el mundo. El segundo aspecto es producir y consumir los bienes útiles, ¿verdad? Entonces, utilizar solo lo que necesitamos o producir solo lo que necesitamos. En el tercero está aumentar la transparencia del Estado. Miren que eso es tan fundamental, ¿cierto? Que sea todo más organizado y que las sociedades tengan todos la posibilidad de participar, no solo unos que tengan esas facilidades a los accesos. Y sobre todo a los accesos económicos, ¿no? El último es aumentar la calidad y la duración de los bienes, o sea, disminuir la obsolescencia de las cosas, no sacar o no crear inventos de corta duración. Por ejemplo, ahorita los celulares ya no duran tanto, duran por ahí 2 años, 3 años. Antes un equipo móvil podía durar muchísimo tiempo y era muy bueno, entonces eso también le genera un tipo de afectación al cuidado de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y crear la cultura del consumo consciente. O sea, esto no es de derrochar, de ser consumista, sino de solo procurar obtener lo necesario únicamente. La comensalidad. En la comensalidad podemos encontrar en la parte de la fundamentación, pues que de la cantidad de millones de personas que pasan hambre en el mundo, muchos de ellos, la mayoría, pues son niños. Aparte de que tienen hambre, muchos de ellos pues mueren de qué? De desnutrición, obviamente. Y la única manera de evitarlo es haciendo un programa por una fundación. Miren esa, por ejemplo, esa incoherencia, ¿no? Eso lo desanima a uno. En pleno siglo XXI nosotros todavía, con las posibilidades que tenemos, y hay gente que todavía tiene temor de que no va a encontrar qué comer. Sabemos que la naturaleza provee todo, provee muchos alimentos. E increíble que haya mucha gente que aún en esta época le toque sobrevivir para conseguir su comida. ¿Sí? Eso es algo que lo deja uno pensando muchas cosas. En esta parte de la comensalidad también nos lleva al proceso de humanización, ¿cierto? Nosotros pasamos de la primera imagen que se ve ahí, de devorar, ¿cierto? El comer como devorar para tener supervivencia, pasamos a un momento de comer
como un encuentro, ¿cierto? Un encuentro de diálogo, de charla, de interacción. El saber conversar tiene tres aspectos importantes a tener en cuenta. El primero es conversar, ¿cierto? Ahí en esa conversación se deben saber hacer afirmaciones, ojalá todas puedan ser verdades, que el juicio no sea subjetivo, sino tenga un soporte, que la declaración que se va a hacer sea sincera, que las aclaraciones que se hagan respecto a los juicios sean precisas y que las indagaciones que se hagan respecto a los temas o a las mismas intenciones de la conversación sean respetuosas. El segundo punto es saber escuchar para poder reconocer al otro, ¿cierto? En la creación de la misma conversación. Si yo no tengo quien me escuche, pues en ocasiones no tengo con quién conversar, ¿sí? A pesar de que puede ser con mí mismo que yo me escuche, pero una conversación se da mucho más al haber una persona que tenga un punto de vista diferente. Y el tercero es el silencio, el fundamento de la palabra y la escucha, dice el profesor Bernardo. El silencio muchas veces nos sirve para analizar varios conceptos, varios puntos de vista. En este caso, dentro de la conversación, es una parte fundamental. Además de que cuando uno está conversando, ve diferentes puntos de la realidad, como lo mencionaba anteriormente, escucha muchas posiciones de las verdades, ¿cierto? Y uno mira que hay varias personas que tratan como de imponer su verdad a las buenas o a las malas, ¿cierto? Eso como que coacciona a los demás. Entonces, lo mejor para esa situación que es escuchar, dialogar y construir entre los dos un consenso para que lleguen a un acuerdo, ¿sí? Frente a lo que se está dialogando. Pero la idea nunca es imponer, decirle al otro, ¿no? El profesor Bernardo tiene algo muy importante, una frase para resaltar y dice, el lenguaje es la clave para saber lo que somos y cómo somos, ¿cierto? En ese aspecto menciona varias cosas. ¿Cómo somos como especie y como individuos? ¿Cómo somos con nuestras conversaciones? ¿Cómo somos cuando cambiamos nuestra forma de ser y cambiamos nuestras conversaciones? ¿Cómo cambiamos la forma de conversar y cambiamos la forma de ser? El lenguaje nos construye como personas. Eso lo dice el profesor Bernardo. El respeto. Aquí el profe Bernardo habla sobre tres aspectos. El primero que dice reconocer al otro como legítimo otro. A veces no percibimos que los otros tienen sus propios gustos, sus propias afinidades, sino pretendemos que ellos hagan lo que yo quiero. Entonces, ahí en esa parte yo estoy respetando también a la otra persona porque no le estoy permitiendo ser quien es, ¿verdad? En el segundo menciona reconocer que somos observadores distintos de la realidad. Lo que el otro diga también vale, a pesar de que no me guste, vale. Y ahí es donde se ve el respeto que se tiene hacia la otra persona. El tercer aspecto menciona el diálogo como medio efectivo de construir dignidad, cooperación y convergencia desde distintos observadores. Lo chévere de tener puntos de vista opuestos es que se construye mucho mejor el conocimiento. No todos tenemos la verdad en las cosas. Entonces, el hecho de poder llegar a un acuerdo y a un consenso construye mucho más lo que es el conocimiento que si lo hubiera propuesto una sola persona. Para dar complemento a este último aspecto que menciona como la hospitalidad, el profesor Bernardo en una presentación que realizó en un seminario mencionaba pues que muchas de las personas de un país no viven o no es ahí su lugar de nacimiento, ¿cierto? Los migrantes. Eh, esta parte de la hospitalidad es también cómo tratamos al otro. Estamos hablando mucho del otro, ¿no? Los migrantes que se envían de otros países, ¿cierto? En el mundo pueden producir también cierto tipo de riqueza económica, no es solo que venga como dicen algunas personas, a robarse el empleo de los demás, sino que también tiene que invertir en gastos de arriendo, de alimentación, de servicios. Entonces, es un aporte que también le hace a una persona más a ese tipo de economía, ¿no? El profesor Bernardo se basa en la teoría o en el postulado de que los migrantes están equilibrando la economía
y las balanzas de exportaciones de varios países. Sobre todo lo menciona, ¿saben dónde? En América Latina. Bueno, con esto concluimos este documento del profesor Bernardo. Quedo atento a cualquier comentario, alguna sugerencia que haya que cambiarle. No quise elaborar un escrito porque nos parece que, pues, si bien es cierto es un trabajo, creo que una presentación en la cual se exprese el punto de vista y las ideas de lo comprendido da mucha más claridad al concepto que se adquirió. Entonces, por eso desarrollé la actividad de esta manera, ¿vale?